Esta conferencia pretende ser una defensa y un alegato de la crítica de arte como un espacio completamente marginal y como esos detestados que hablabas. De hecho, siempre empiezo por una broma, no sé finalmente de qué hablaré, dadas las horas, pero siempre empiezo por una broma y es cuando, y por eso he hecho la broma sobre la short bio que mencionaba Joana, y es que en realidad estas biografías tan largas y estos currículums tan largos no son más que muestra del fracaso constante. De hecho, la buena biografía y el buen currículum siempre digo que es aquel que tiene solo 3 líneas, que la primera dice director de la Fundación Tapies, la segunda dice director del MAGUA y la tercera dice director del Reina Sofía. Esa es la buena biografía. Las demás no son más que intentos fracasados por tener algún tipo de notoriedad. Así que sí, crítico de arte, sí, ¿cómo has dicho la expresión? Rebuchats o apestados, apestados. De hecho, yo creo que no iba a empezar por aquí, pero sí que en esta reivindicación de la marginalidad de la crítica de arte, sí que somos unos apestados. De hecho, tomamos siempre las decisiones más incorrectas. Decidimos dedicarnos a hacer historia del arte, a hacer letras cuando la gente útil hacía ciencias. Dentro de las letras decidimos dedicarnos a hacer historia del arte cuando la gente hacía derecho. Dentro de historia del arte nos dedicamos a hacer arte contemporáneo cuando la gente hacía cosas como estudios del arte medieval. Y dentro de arte contemporáneo no nos gustaba nada de lo que se decía dentro de la universidad. Es decir, que hemos estado sometidos constantemente a esa marginalidad que en el fondo lo que, en mi caso, lo que quería ser era un batería de un grupo punk y que apenas consiguió escribir 4 textos mal hechos. Dicho eso, lo que sí que quería empezar es por un tópico obligado, pero que es completamente y absolutamente sincero. Es dar de manera muy, muy intensa las gracias a Joana y a Oriol por haberme invitado, porque no hay nada más gratificante que colegas a los que aprecias y a los que crees que tienes, con los que crees que tienes una amistad respondan a ese aprecio y a esa amistad. Y además, lo digo con total honestidad y de esta manera ya tan americanizada de dar las gracias públicamente. De hecho, ya que doy las gracias públicamente, esas gracias tienen que ver con el hecho de lo mucho que he discutido con Joana sobre el uso de la opinión, cosa harto contradictoria y que me acaba dando la razón, porque si opinamos contradictoriamente es que ella hace uso de la opinión, cuando se niega a hacerla, y con Uriol porque le robaré un par de ideas que puso al servicio de ADESC en su momento y que tenían que ver con la idea del Frankenstein y del zombie, y que él no lo sabe, pero que he escrito bastante sobre ello y no lo he citado hasta ahora. O sea que es una manera de devolverlo un poco públicamente. El segundo agradecimiento tiene que ver con todos vosotros que estáis aquí en un sábado a la 1:30 de la mañana en Barcelona, en la que se me ocurren 30.000 cosas mejores que estar escuchando sobre crítica de arte. Así que el sacrificio que os imponéis para venir a oír hablar sobre crítica de arte y además algunos oírme hablar ya de manera repetida, pues hacia ese sacrificio guardo una enorme gratitud y os lo digo muy en serio. O sea, el solo hecho de tener un lector que no sea tu madre ya es muchísimo. Y ayer que se hablaba de mucho de Facebook, lo bueno que ha aportado Facebook es que sabes que tienes lectores, cosa que antes no lo sabías. Por lo menos alguien pone un like y al menos ha leído el título del texto. Incluso hay gente que los comenta, cosa que hasta ahora no pasaba. No voy a seguir con el juego de... voy a desvelar de entrada de de qué pretende ir esta conferencia y además así a lo mejor acaba un poco antes y podemos ir a comer. El juego es muy sencillo, creo que todos lo habéis pillado. Es Gripnerg, es el nombre de Grinberg al revés. Grinberg al revés. Y yo sé que es muy pesado esto de Greenberg y, ostras, siempre que se trata de hablar de crítica de arte aparece Greenberg, y supongo que a nuestros compañeros internacionales que vienen de otros lugares, supongo que les sonará cansino esto de volver a hablar de Greenberg. Pero creía que era casi obligado también un poco en deferencia al público, porque imagino que buena parte del público es público universitario y no pondré un apelativo, pero en la universidad de nuestro territorio, Greenberg sigue siendo un tema. Sigue siendo un tema, y no solamente un tema, sino que sigue siendo el asunto. Algunas cátedras de arte contemporáneo siguen hablando de la autonomía del arte y de la autonomía de la obra de arte, y siguen hablando de arte contemporáneo desde
evitando cualquier razón contextual. Así que me parecía obligado desmentir, poner por lo menos un poco boca abajo a Greenberg para aquellos alumnos que todavía no lo hayan conseguido. Eso por un lado. Y por otro lado, hay esta cosa de, que ya es la siguiente reacción, que es la voluntad de matar al padre Greenberg, como si aún nos debiésemos algún tipo de paternidad con Greenberg. Yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio mucho más sano y más saludable. Recientemente hablaba de ello con nuestro presidente de la AICA, Rafael Cuir, en Burdeos, y le decía que, bueno, con Greenberg no había ni que ser esta cosa seguidista y seguir su adoctrinamiento y seguir considerando que la obra de arte vive en una especie de limbo intocable con el resto de la sociedad, como tampoco teníamos que empeñarnos en matar un padre que es inexistente, sino que quizás deberíamos de considerarlo más una especie de tío americano que viene y es así como gordo y bonachón, con un puro, y enciende barbacoas y te enseña a comer una hamburguesa muy grande, pero que sabes que todo es como excesivamente cargado de colesterol y de cosas como impuras, pero al fin y al cabo es un poco divertido y quizás convendría, no, tampoco te vas a poner a explicarle lo de la hamburguesa deconstruida de Ferran Adrià, pero la conversación es divertida. Yo creo que es un poco por ahí por donde deberíamos empezar a tratarle. Por ahí, o lo que he intentado hacer, que es, de la misma manera que yo tengo la sospecha de que gente deleznable como Soraya Sáenz de Santa María no es que no ha leído a Foucault, sino que lo ha leído y lo aplica como un manual de instrucciones. De la misma manera que Dalí leyó a Freud y lo aplicó como un manual de instrucciones. Creo que con Greenberg hay que hacer un poco eso, pero al revés. Es decir, Greenberg tiene la gran cosa de que, y dejadme que haga un lapsus, si he vuelto a Greenberg fue porque cuando insistieron, insisto, de una manera tan enfática en que viniese aquí, estaba justamente preparando mis clases para la universidad y en el temario había que dar a Greenberg. Así que tuve que hacer esta cosa tan horrible que no sé si es inglés internacional, pero sí que es jerga de crítico de releer a Greenberg o releer lo que sea, como si alguna vez lo hubiésemos leído. Así que releí Vanguardia y Kitsch, y es cierto que no lo leía desde la universidad, y encontré que me podía sentir reflejado en cientos de cosas, que llevaba tanta razón, pero de esa manera tan curiosa de llevar razón, que es equivocándose. Es decir, donde Greenberg dice blanco hay que poner negro, o donde dice que sí hay que poner no. Es constantemente un juego de equivocaciones, ¿no? Lo que hay que hacer es una especie de tournament sobre... Os recomiendo que leáis Vanguardia y Kitsch como un manual de instrucciones, ¿sabes? Casi como una bronca de tu padre, ¿no? Aquello de cómo vas con esas pintas y dices, pues aún peor, ¿no? Es casi como esta cosa, casi como un ejercicio realmente punk, ¿no? Si sabéis, el origen de la palabra punk es completamente despectivo, ¿no? Es esta cosa que viene de la tradición radical, de la cultura radical del siglo XX, ¿no? Aquello que sirve para insultarte, lo recoges y lo asumes como un insulto a la propia sociedad que te lo envía, ¿no? Entonces, casi utilizar a Greenberg dándole la vuelta completamente, dando la vuelta al calcetín y allí donde te sientes insultado, reafirmarte en ello. Esto es un poco lo que querré, ese es el Greenberg al revés del que quiero hablar o del que de alguna manera creo que se deslizará a lo largo de la charla. Espero que se deslice y espero llegar a ello, no estoy muy seguro. De todas maneras, antes quiero hablar de... Thais ponía un ejemplo buenísimo, una cita buenísima de Benjamin sobre la crisis de la crítica ya en el año 20. Y hay este mito del crítico como un señor muy poderoso, cuando, como dice Joan, es un apestado. Yo creo que se sitúa en el margen de la marginalidad en el discurso del arte. No en el discurso del arte, perdón, en la estructura del arte. Y entonces recordaba a Michael Fried cuando escribió el prólogo
para Arte y Objetualidad en el año 90 y pico, escribió un prólogo para la republicación de Arte y Objetualidad, y decía algo así como, ya en el año 54, 56, una cosa así, pleno territorio, crítica formalista, pleno territorio de esa crítica añorada, llena de poder, llena de decisión, llena de capacidad de decir lo que es blanco y lo que es negro. Dice, ya en ese año percibíamos que la crítica como un espacio de valorización ya no tenía poder. Que aquello que habíamos considerado de la crítica como un lugar que podía, viene a decir algo así, como un lugar que podía ejercer una cierta influencia en el contexto del arte, que incluso podía ratificar o, al contrario, crucificar a algunos artistas y algunos modos, ya en el año 56, creo que dice, ya percibíamos que esa forma de crítica había desaparecido. Michael Fried, recordando 1956, como Benjamin, 1920. De hecho, el estado de la crítica es un estado constantemente en crisis. Es un estado de constante marginalidad. Ayer se hablaba de la crítica, del poder que ejerce la crítica desde medios como La Vanguardia o El País. Lo hablábamos con Aymar y al final yo creo que lástima que no estén todos los ponentes que estaban, pero se respondió muy visceralmente que estaba muy equivocado. Cuando al final Aymar me vino a dar la razón con el tipo de ejercicio que había conseguido una institución como Teatrón, dando voz a un montón de blogs que al final lo que estaban haciendo era subvertir ese supuesto poder de una crítica emanada desde grandes lugares de poder, como supuestamente son La Vanguardia o El País. Desde luego, la crítica creo que no, fundamentalmente la crítica de arte no ejerce para nada ese poder. Querría empezar entonces enumerando los 3 lugares que hablan de ese estado, digamos, subsidiario, menor, de la crítica de arte, sobre todo en un sentido tradicional. Son lugares que a lo mejor la gente de aquí lo habéis leído en una entrevista que me hicieron recientemente. Pero bueno, vale la pena repetirse. Ya que fusilo a Oriol, pues me fusilo a mí también, entonces me repito y así parece que tenga un poco más de verdad de la que tengo. El primer lugar, la primera digamos, el primer, a ver si me sale la palabra, el primer problema de la crítica es la primera dependencia era la palabra, perdón. La primera dependencia de la crítica tendría que ver con el mercado. Un día la crítica en un sentido tradicional, la crítica publicada incluso en blogs, en periódicos, la crítica de exposiciones, solo tiene una posibilidad, que es ser totalmente dependiente de este mercado que finalmente está inundando completamente el sistema de las artes y del que más o menos se ha hablado aquí, incluso hablando de infraestructura, se venía a hablar de ese mercado que inunda completamente el sistema de las artes y que frente al cual la crítica poco más tiene que vaticinar sus apreciaciones, poco más tiene que seguir su juego y poco más tiene que seguir jugando el juego del mercado. Esa sería una de las posibles dependencias, o una de las posibles opciones que tiene la crítica hoy en día. La siguiente opción sería oponerse y mostrar todo su carácter que habitualmente se le concede, todo su carácter de Pepito Grillo y todo su carácter más combativo, ese carácter que a Joana le gusta tampoco, de opinativo directo sobre una exposición. Y de esta manera quedaría recluida una especie de Carlos Boyero. Un buen ejemplo de ello sería Carlos Boyero. Para los que no conozcan a Carlos Boyero, es el crítico de arte del crítico de cine del País, que curiosamente, normalmente su crítica de cine en el cual habla de manera demoledora de una película de Angelina Jolie, al lado de la noticia que explica las bondades de la premiere de la película de Angelina Jolie en Barcelona, París o Nueva York, y al lado está el anuncio del estreno de esa película en los cines comerciales. Con lo cual, la crítica de Carlos Boyero no solo es que no afecte para nada al sistema mercantil y productivo de Hollywood, sino que queda casi como esa cosa bufonesca, casi con un cierto colorido que viene a justificar su propia existencia en estar dando color y haciendo un poco de bufón del rey. Al final,
la crítica queda condenada a ser un poco bufonesca. De hecho, aquellos que tenemos cierta experiencia en ir a jurados en los que seleccionar artistas, nos encontramos muchas veces dosieres llenos de críticas, entre los que hay críticas negativas de ese artista y que sin ninguna duda se incluyen como un suma y sigue. Es decir, lo importante es que hablen de ti, sobre todo si es mal. Ya no es ni aunque sea mal, sino sobre todo si es mal. Y es habitual encontrarse cualquier dossier de un artista que incluye críticas negativas, porque total se trata de un suma y sigue. Es decir, que incluso en esa voluntad como de hacer un poco de Pepito Grillo, queda totalmente castrada en su eficacia, porque la eficacia sobre el poder del mercado, la eficacia sobre Patricia Phelps de Cisneros era nula o muy escasa. Finalmente hay una tercera dependencia que es probablemente a la que en Occidente hemos sacado más, en Europa hemos sacado más jugo, ¿no? Que es la dependencia institucional. Al fin y al cabo no hay que olvidar, ayer alguien preguntaba de qué vivía la crítica, pues la crítica vive del aire, obviamente. 100 euros por un artículo, pues teniendo en cuenta que uno no escribe 2 artículos a la semana, pues ni 3, sino 1 al mes, pues habla de la condición puramente paupérrima de la crítica. Y es que aunque ese artículo se pagase 500 euros, tampoco da para mucho más. En este país editar un libro, un ensayo sobre arte te llevará unos 500 números vendidos, un trabajo de 6 meses va a ser pagado por unos 1.000 euros. Pero si vas a sacar 2 euros por libro, te va a dar 1.000 euros el día que el editor decida pagarte, que lo normal es que no te pagará. Porque las cuentas de los editores son una cosa que las mueve el diablo y no se acaban de saber nunca. Así que, por lo menos en el contexto europeo, sí que la crítica ha encontrado una tercera dependencia, que es ser un poco simpática o un poco dependiente directamente de la institución. Al fin y al cabo, la institución genera lugares como estos en los que se factura un poquito más, genera cursos, genera posibles exposiciones. Es decir, que al final hemos entrado en una especie de mercado de la dependencia institucional y de la supervivencia a través de la institución. Pero yo creo que hablar de la crítica en ese sentido tan laboral, que en el fondo es el que nos tocaría hablar desde la ACA, tiene muy poco interés. O escasamente tiene un interés. Y es ratificar esa marginalidad de la crítica. Al fin y al cabo, que no seamos eficaces, y por ejemplo, Elena Vozmediano durante mucho tiempo escribió sobre la falta de la eficacia de la crítica como criterio, y cómo ese criterio lo había perdido en favor del mercado y del coleccionismo, y que hoy en día eran los coleccionistas los que ponían en valor las obras, al fin y al cabo las compran, cosa que nosotros no hacemos. Venía a señalar esa falta de eficacia. Yo creo que finalmente nos colocan en una posición, a la crítica nos colocan en una posición fantástica, y es que somos la gente que estamos más al margen del mercado. Creo que esta cosa del mercado del arte se ha convertido probablemente en el ejercicio, en uno de los factores más deleznables del sistema del arte, es el crecimiento exponencial que hemos visto del mercado en los últimos 10 años. Es decir, el crecimiento exponencial que ha significado el mercado del arte desde probablemente la Documenta del 97 o la Bienal de Venecia de Harald Zeman, hasta las últimas ediciones de Miami Art Basel y el establecimiento de Miami Art Basel, significa un crecimiento tan muscular del mercado que nos coloca al margen. Y yo creo que coloca esa primacía brutal del mercado. Y yo creo que la crítica puede estar muy orgullosa de ser cero eficaz en ese contexto. Nos coloca al margen de ello. Estoy muy contento de no pertenecer a ese mercado manejado por algunas de las personas que ayer se hablaba, por gente que se dedica probablemente a la explotación obrera en países en vías de desarrollo. Así que sería una de las grandes virtudes frente a esa triple dependencia. Pero insisto, yo creo que si en algún lugar
es interesante la crítica es justamente como señalaba ayer Pello, como escritura. Es una lástima que ahora se está saliendo Pello, pero la, la crítica como escritura, pero no en el sentido que ayer se insinuaba o que se hablaba como un ejercicio físico, casi como Aimar pedía, ¿no? No como un ejercicio físico. Al fin y al cabo, el único músculo que ejercita la crítica o la única parte del cuerpo que ejercita la crítica es el colesterol. Es una actividad puramente sedentaria, en las peores ocasiones ligadas al tabaquismo y a la bebida, y en las mejores ligadas a los vasos de agua y la espera y la procrastinación constante a través de vídeos de YouTube que te llevan de uno a otro porque eres incapaz de seguir escribiendo. Pero desde luego no tiene que ver con una condición física de hacer deporte. O sea, además no haremos el pase de gala de los críticos, pero digamos que nuestro estado físico no es el mejor en comparación con otros, como por ejemplo los bailarines. Y ayer a la vista estaba. Así que no diremos que esto de la crítica tiene que ver con una cuestión física y con una cuestión corpórea e intelectual, pero sí que tiene que ver con una cuestión de escritura. O no diremos que la escritura tiene que ver con una cuestión física, a no ser que te pongas como súper tenso y hagas una especie de pilates sobre el ordenador, cosa que veo harto complicada, sino que tiene que ver con justamente el proceso, con la condición escritural. Pero la condición escritural justamente desde el lado opuesto a esa condición física saludable, sino desde la condición escritural como una escritura que a mí me ha gustado decir y me ha gustado insistir, que es una escritura tullida, que es una escritura de gente incapaz, de gente que tiene algún tipo de minusvalía, de algún tipo de problema, de gente que realmente tiene problemas de cara a enfrentarse a algo como la escritura. Porque están afectados o porque estamos afectados o porque hemos creído, o porque hemos leído demasiado, incluso releído demasiado, y hemos creído visceralmente en esa crisis del relato y esa crisis de la representación que asienta la modernidad. Hemos creído que realmente hay un momento en el que te quedas maniatado y no puedes seguir escribiendo. Hemos creído en ese mal, o estamos aquejados de ese mal de Butterfly, de ese deseo de verdad. Muchas veces me da mucha vergüenza hablar de ello teniendo a Thais aquí, que es un especialista en Adorno y en Benjamin, pero está constantemente citada la famosa frase de Adorno de cómo escribir poesía después de Auschwitz, que es una frase que creo que hace referencia al hecho de cómo podemos sencillamente seguir escribiendo, cómo podemos sencillamente intentar escribir algo que tenga algo de verdad. Creo que hoy quizás es una frase que podría tener algún sentido si pensamos en qué sentido tiene estar aquí hablando de crítica de arte cuando probablemente lo que sucedió ayer por la noche en París sea una de las cosas más dramáticas frente a las que nos pone el límite del qué hablar y de qué explicar. Y al final será imposible sacar esta conversación de la banalidad con la que ya normalmente embadurno algunas de mis palabras. Así que es ese el lugar de partida de la crisis, de la crítica, una cierta crisis frente al qué decir. Cómo explicar algo que tenga algo de veracidad, cómo llegar a explicar algo que tenga algo de sentido y cómo constantemente sentirte maniatado frente a ello. En definitiva, la crítica formaría parte de ese tipo de escrituras, como las de Valéry, cuando Valéry dice aquello de jamás escribiré La Marquesa salió a las 5, es jamás seguiría escribiendo estas cosas que no sean significadas, que no tengan algún tipo de significación. Y en el fondo la crítica no encontramos la manera de ser significados. En definitiva, somos aquellos tipos que Joan me impelía a que me calificase de crítico de arte, que es una designación con la que me siento a gusto, pero me encantaría poderme presentar como escritor. Y sin embargo, hay algo quizás pudoroso, simplemente de una cierta de un cierto defecto físico que me impide calificarme con... También por la cuestión autorial que rodea a la idea de la escritura tan masculina, tan ególatra, tan cerrada sobre sí misma, frente a la que siento un profundo pudor y que en el fondo ratifica esa idea de la crítica como un lugar marginal a reivindicar. En
En definitiva, la crítica formaría parte de ese tipo de escrituras, insisto, que reivindicaba Enrique Vila-Matas en Butterley y compañía. Yo he tenido la suerte de conocer de manera muy estrecha y familiarmente a uno de los personajes, uno de los escritores que aparecen en el famoso libro de Vila-Matas, a Francisco Ferrer Lerín, uno de los poetas de los novísimos, que durante casi 40 años estuvo sin escribir nada. Y estuvo sin escribir nada porque básicamente a lo que se dedicó es la recuperación de las aves carroñeras en el Alto Aragón. De manera literal, o sea, ir a buscar animales muertos a los sitios donde ¿cómo se llaman? Donde los descuartizan. a los mataderos, ir a buscar animales muertos a los mataderos para llevárselos a que los comiesen buitres en el Pirineo del Alto Aragón. Durante 40 años, casi 40 años, 30 y pico años, dejó de escribir. Y entonces cuando a Francisco Ferrer Lerín le preguntaban por ello, y cuando volvió a escribir, de hecho, le preguntaban por ello y tal, él decía muy irónicamente que él era uno de los escritores que aparecían en Butterley y compañía, de esos escritores que no escribían. Pero aclaraba una cosa, que cuando escribía, escribía mucho. O sea, que él no tenía esa dificultad que ayer también se mencionaba de la palabra, de me voy a dar una vuelta, de no la encuentro. No. Paco Ferrer Lerín se pone y en un par de días está escrito 50 páginas sin alterarse demasiado. De hecho, todos conocemos y hay ilustres ejemplos en el Estado español de críticos con una capacidad prolija impresionante. O sea, Fernando Castoflores es un tipo que se escribe un libro en un fin de semana y se ha leído 3. No sé de dónde saca el tiempo, pero es capaz de leerse 3 libros en un fin de semana y al mismo tiempo haber escrito otro. Tiene una capacidad brutal. Y yo creo que además Fernando Castro, sería un buen ejemplo de esa crisis de la crítica, ¿no? Que al final lo que tiene que hacer es escribir de otros. O sea, somos ese tipo de gente aquejada por un mal vicario, por una vida que necesita, o por una manera de enfrentarse a la escritura que necesita escribir de otros para tal vez escribir de uno mismo. Aquí ha rondado mucho la idea y constantemente ronda en los lugares en los que se habla de crítica, ronda la idea del servilismo frente a los artistas. Incluso Enrique hablaba, ¿no?, de cómo picoteamos por ahí. Yo no hablo de los artistas, hablo de mí mismo constantemente. Y por supuesto considero que mi trabajo es mucho más interesante que el de cualquier artista. No podría ser de otra manera. Y es en ese sentido que es escritural. Los artistas sois los personajes del libro. Sois la anécdota. Sois totalmente prescindibles. Lo que pasa es que no me voy a inventar cosas raras. Ya existen. El mundo ya es suficientemente interesante. No tengo que inventarme a otros. Ya estáis ahí. De hecho, el arte más interesante es aquel que está basado en la copia. Es aquel que está hecho a partir de otros. Es ese sujeto hecho a partir de otros. Me niego a admitir la idea del crítico de arte como un mediador, como una especie de traductor. Yo no traduzco el trabajo de otros. Yo hablo del mío a través de otros. Soy un cuerpo perforado, si queréis. Gustosamente perforado, pero soy un cuerpo perforado. Esa mediación, en el fondo, o esa cuestión de la mediación, lo que deberíamos empezar a pensar, y ayer también sobrevolaba el tema, y siento recurrir a ello, a que más que mediación, o el auténtico papel de mediación de la crítica de arte, tendría que pasar por un empoderamiento de la cultura, y ya sé que es una de esas palabras de la crítica de arte y del contexto del arte, por un empoderamiento de la cultura por parte de eso que las CUP llaman las clases populares. Ese es el lugar. No tener miedo a ser populares. No hacer arte popular, pero no tener miedo a que la cultura sea un hecho popular. Ese es el verdadero reto. Esa es la cuestión por la que deberíamos de pasar. Que esta sala estuviese abarrotada de gente queriendo escuchar crítica. Cuauhtémoc Medina hace muchos años hizo una exposición que se titulaba, o hizo un proyecto, ya no recuerdo bien, que se titulaba algo así como 1000 millones de moscas no pueden estar equivocadas, que es un dicho mexicano que se refiere al hecho de que la mierda debe estar buena.
Cuauhtémoc Medina es un tipo brillante, además que aprecio muchísimo. Yo creo que demasiadas veces cuando hablamos, por ejemplo, del Facebook y del like y don't like y este tipo de cosas, pensamos que estamos pensando en términos de 1.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas, la mierda es buena. El problema es que a las moscas no les gusta la mierda. Las moscas no tienen otra cosa que comer más que mierda. Pero estoy convencido de que si les das pescado fresco les gusta mucho más. Y que si les dejas entrar en las cocinas de Ferran Adrià se pondrían ciegos, se pondrían ciegas y les gustaría mucho. Es decir, dejamos de pensar de esta manera tan arrogantemente elitista de que lo nuestro es incomprendido porque el público no es capaz de comprenderlo. Empecemos a buscar las vías para que para que se produzca ese empoderamiento, para que realmente se llene la web. Justin Bieber cuelga una foto en la web y se paraliza. Se ralentiza la web cuando Justin Bieber cuelga una foto en la web. Justin Bieber. ¿Qué cara tiene Justin Bieber? No sé ni cómo es. No sabe, nadie aquí sabe cómo es Justin Bieber. Bueno, pues mira, una. Algo nos pasa cuando solamente uno de aquí conoce a Justin Bieber y resulta que cada vez que el tipo cuelga una foto en Twitter, la web se ralentiza. Es un fenómeno que deberíamos de empezar a tener en cuenta. Y no empezar y no actuar, tengo la impresión, lo siento decir aquí de esta manera, no actuar como monjes copistas en el siglo XIV, renegando del tal Gutenberg, en el siglo XVI, renegando del tal Gutenberg, porque nos está quitando el trabajo. Es el siglo XXI, está hecho de likes y está hecho de críticas en Twitter. Démosle sentido, pensemos en ello con una cierta profundidad. ¿O acaso queremos volver al siglo XX? Si este es un siglo de mierda y todo lo que pasó anoche pinta de que este va a ser un siglo de mierda, tampoco creamos que el siglo XX fue mucho mejor. El siglo XX fue una mierda semejante. Así que empecemos a darle un poco de sentido y quizás ahí empezar a repensarnos críticamente también sería interesante. El otro día, justamente Cuauhtémoc Medina en una entrevista... ¿Voy muy mal de tiempo? Oh, pues... Vale. No, acabo rápido. El otro día Cuauhtémoc Medina... Sí, hasta las 4 o así, ¿no? El otro día Cuauhtémoc Medina tenía una entrevista, colgaba una entrevista que le habían hecho por el Facebook en YouTube, súper útil el Facebook y YouTube, para poder estar en contacto con amigos y conocer lo que dice Cuauhtémoc Medina en una televisión mexicana, por ejemplo. Cuauhtémoc Medina decía que le preguntaban por el comisariado y decía, no quiero equivocar las palabras, sí las encuentro, decía que el comisariado es un constante esfuerzo por no parecer idiota e irrelevante. Lo cual nos devuelve a la marginalidad. Y lo cual, de una manera un tanto tangencial, revela la fuerte interdependencia o la fuerte conexión que muchos sentimos entre comisariado y crítica de arte. Al mismo tiempo que estaba releyendo el texto de Vanguardia Kids de Greenberg, me habían encargado también un texto sobre comisariado. Así que estaba releyendo un texto que a principios de los 2000 circuló mucho, que es un texto muy pequeñito de Bob Nikas, un crítico de arte neoyorquino, que por otra parte ha trabajado con gente tan extraordinaria como Cady Nolan, uno de los artistas más difíciles parece ser, pero más maravillosos de los años 90, con Mauricio Catalán, etc. Y tiene un texto muy pequeñito que supongo que algunos conoceréis, que se llama La letra C. Insisto, a principios de los años 2000, cuando lo editó Le Presse du Réel y en Francia, es el libro de Bob Nikas que se llama Vive libre o muere, Life Free or Die, toda una respuesta a una pregunta que se hacía ayer. Incluye, en realidad el libro es un compendio de pequeños textos de Bob Nikas y de hecho no son ni pequeños textos, son hojas de sala de muchas de las exposiciones que ha hecho. Y esta de la letra C, si alguno lo recordáis, es un texto en el cual explica, es la hoja de sala y además
vale la pena releerlo porque total es una paginita, no nos va a llevar mucho esfuerzo, en el que recuerda o explica cómo hizo una exposición que tituló La letra C. Básicamente Bob Nikas explica que él siempre lleva una libreta en la que anota los artistas que le gustan. Y que un día le encargaron una exposición, esta exposición en una galería de Kansas, creo recordar, y la verdad es que no tenía muchas ganas de ponerse a trabajar una idea aquello encajada, ¿no? La corporeidad en la era poscolonial, yo qué sé, cuerpos desencajados, sonrisas estimuladas, estructuras decadenciales, este tipo de jerga que conocemos también. Y no tenía ganas de ponerse a pensar en un fake de ese tamaño. Así que lo que decidió fue recurrir a su libreta y poner a sus artistas favoritos. Para ello tomó una decisión y es que esa libreta siempre está ordenada alfabéticamente, así que eligió una letra. Y eligió la letra C porque en la C estaba Catalán, que es su artista favorito. Entonces hizo una exposición con Mauricio Catalán, con Chuck Close, con varios más que no recuerdo. Y de hecho, uno piensa Mauricio Catalán y Chuck Close y dices, funcionan tú, ¿no? Pones Mauricio Catalán y Chuck Close al lado y dices, sí, ¿no? Esta cosa de la hiperrealidad y el hiperrealismo, ¿no? Hasta podríamos montar como un texto, ¿no? Podríamos decir hiperrealidad e hiperrealismo. Chuck Close, Mauricio Catalán. Funciona. Pero más allá de si el texto de la letra C es cortito, aún más interesante es la cita que prologa todo el libro de Bob Nikas, que dice algo así, cito de memoria, ¿eh? Dice algo así como, toda exposición traza el perfil del comisario. Los artistas son solo los accidentes de ese perfil. Y es aquí donde viene esa idea del comisario como un cuerpo vacío. Esa idea que, en el fondo, tanto le he robado al amigo Uriol del comisario como una especie de Frankenstein, con un tipo sin atributos, esta cosa de estar sin atributos, de un tipo hecho de pedazos de otros. Me gusta pensar mucho en la imagen de Archimboldo, ¿no? ¿Recordáis a Archimboldo? Este tipo de perfiles dibujados con trozos de otros. Esta idea del perfil dibujado desde el exterior. Esta idea tan deleuziana, por otra parte, tan implicada también, o tan relativa al propio Valéry, que es Deleuze, de hecho, cita a Valéry cuando dice lo de no hay nada más profundo que la superficie, pero también tan Andy Warhol, ¿no? ¿Quieres saber algo más de mí? Mira mi superficie. Esa idea de la superficie, al final, el comisario, sería, como el crítico de arte, si el crítico de arte es una figura que viene a explicar las historias de otros, que tiene una personalidad vicaria, podríamos decir. Es un escritor vicario, es un escritor que habla siempre a partir de experiencias ajenas, que habla a través de otros, que tiene un cuerpo atravesado, no presente, sino atravesado constantemente por otros. Digamos que el comisario, y ese sería el gran punto en común con el crítico de arte, el comisario sería aquel que viene definido como un Frankenstein, ¿no? Un perfil hecho, como Bob Nikas afirma, con piezas de otros, con fragmentos de otros. Son los otros los que construyen ese perfil. Un perfil hecho desde el exterior. Un perfil en el que resuena, por ejemplo, la exposición aquella maravillosa que hizo Dora García aquí en Barcelona, en la Galería Proyectas SD, en la que se titulaba The Men I Love, que era el retrato de 7 hombres que adora. Y Dora, y que de esa manera... era una broma inevitable. De esa manera venía a construir su propio relato. De hecho, volviendo sobre el tema de Facebook, les insisto mucho a mis alumnos, Facebook te demanda que construyas tu perfil. Es profundamente el sujeto del comisario, el sujeto, esa subjetividad de la que tanto hablamos del comisario, del crítico de arte, sería un sujeto profundamente contemporáneo, un sujeto hecho de los restos de los otros, un sujeto hecho casi como en espejo, un sujeto hecho como Archimboldo, a partir de los gustos, de los likes, de lo que está fuera, atravesado
a ratos atravesado. También un sujeto vampírico, ¿no? Hecho de chupar la sangre de otros. De esos otros que constantemente se quejan porque no relatas bien su trabajo. Obviamente que no, les estás matando, les estás chupando la sangre. Estás acabando con ellos, por supuesto. Estás acabando con ellos a tu favor. Y de hecho es ahí, en esa especie de recomposición, en esa especie de cosa frankensteiniana, si se puede utilizar ese término, donde la crítica de arte no solamente haría de la marginalidad un discurso potente y se lo podría apropiar como su discurso, sino que además la crítica de arte vendría a ser el lugar en el que se han cumplido algunos de los anhelos de las vanguardias. Es decir, ese sujeto hecho a trozos, esa cosa que dice Bob Nikas de la exposición es el retrato del perfil del comisario. Los artistas son puramente accesorios. En realidad vendría a ser, podría encontrar una equiparación directa con el ready-made duchampiano. Es decir, el lugar en el que se ancla es con el ready-made duchampiano. Los artistas son la rueda de bicicleta y el taburete, y el artista es el comisario, es el que está haciendo la exposición. Es decir, es ahí, en esa conciencia ready-made, en ese cambalache, en esa cosa de reconstruir cuerpos ajenos, donde la crítica podría engancharse, o se engancha, no podría, sino se engancha, en la tradición más austera inaugurada por las vanguardias. Pero no solo eso, sino en la deconstrucción de la idea del genio creador. Constantemente, todavía por parte de una parte importante de los artistas, hay una apelación a la idea del genio creador. Es en esa conciencia de la crítica, pero de la crítica de una manera extendida. Quiero decir, también hay muchos artistas que hacen crítica, no por escribir, sino que trabajan en ese sentido, y he citado a Dora García. Estaría hecha de sujetos que ya no son dependientes de esa idea de genio creador, sino que son sujetos fragmentarios, más débiles, hechos de cachos, hechos de cosas ajenas. Seguramente me dejo muchas cosas en la pluma, no recuerdo cómo, en el tintero. Estaría bien dejarse muchas cosas en la pluma. Me he dejado una cita muy importante de Grinberg y las voy a ligar todas para que veáis hasta qué punto lo que en el fondo he hecho ha sido una lectura en negativo de Clement Greenberg. Una de las cosas que dice críticamente Clement Greenberg en Vanguardia y Kitsch es que todo hombre se considera calificado para opinar. Hemos oído a más de un crítico que sigue diciendo lo mismo. Clement Greenberg habla del kitsch como una cultura sucedánea para insensibles a lo que es una cultura genuina. Creo que estaba hablando todo el tiempo de culturas sucedáneas. Habla de simulacro, del kitsch como un simulacro. Creo que si hablamos de ese sujeto perforado es un sujeto simulado. Habla de la experiencia vicaria. Dice que el kitsch es directamente una experiencia vicaria que extrae la sangre vital de la cultura. Es ahí donde estamos una serie de apestados, creo. Muchas gracias. Gràcies, David. Alguna pregunta, algun comentari, alguna sang per donar-li? Yo encuentro que falta que le des importancia al mensaje y todo lo que para mí comporta una exposición, Perdona, la no labor del entiendo. curator, la Sí. labor de un crítico. Es que no te digo Es bien. todo muy la metodología. ¿Así? Perdona, sí? Ara? A veure? Ara. No el veig tant, però una escultura general. Més si estàs vinculat amb nens. Vull dir, bueno, Justin Bieber es como un icono dentro del mundo infantil. Jóvenes, vaya. Bueno, yo me refería al que
encuentra faltar cuál es la importancia del mensaje, el por qué se hace una exhibición, una exposición, qué se quiere transmitir, ¿no? Para mí el curator muchas veces retransforma eso y hace otro tipo de mensaje, hace otra combinación sobre un trabajo hecho que para ti no está hecho o bien hecho de artistas, que para mí sí, porque y lo reinterpreta o le da una vuelta para dar otro mensaje. O sea, para mí a veces llego a pensar de que es una parte de hacer arte también. No, totalmente, o sea, por supuesto. O sea, creo que los buenos artistas son aquellos que más se parecen a los críticos de arte y a los comisarios. Son los cuyo trabajo más se parece al que hace un crítico de arte y un comisario. De hecho, yo estoy persuadido de que, pero no es una cosa que diga yo, o sea, lo decía Baudelaire, el problema, o sea, lo que no existe es el arte. O sea, quien es dependiente es el arte, no la crítica de arte. La crítica de arte es soberana, por decirlo de una manera. ¿Hay un arte que no sea crítico? Es que yo lo veo como infinito, todo se va, no tiene límites, el arte realmente no tiene límites. Hombre, sí, muchos. Entonces, bueno, los que tú te quieras crear, Muchos. pero existentes, reales, para mí no. Sí, muchísimos. Muchísimos. A nivel conceptual, no, ninguno. Al mercado es uno directamente. Directamente. El primero, vamos, límites todos, el contexto, y cada día más, y cada día está más alejado, y cada día es más académico. Si la voluntad mía es justamente intentar romper y denunciar que estamos trabajando sobre unos límites cada vez más férreos y más estructuralmente mercantiles. El otro día lo comentaba en una clase. Lamentablemente el sistema de las artes cada día es menos el sistema, cada vez menos es menos el sistema, cada vez se refleja menos en el sistema social europeo, que era este sistema piramidal, horrible, pero piramidal, casi como una mastaba, una gente arriba y todo un montón de gente abajo, y cada día es más el sistema social de los países latinoamericanos, una pequeña bolita de gente aquí con mucho poder, un ascensor muy pequeñito y una masa que no tiene manera de subir a ese ascensor. O sea, Miami Art Basel no es que está lejos de aquí, es que está en otro puto planeta. Bueno, yo era más que como tú te veías, o los críticos que os perforan, ¿no? Como sois instrumento de... Yo me veo muy bien, yo me veo marginalmente muy bien. Así. Estoy muy contento de estar en la marginalidad, no quiero estar para nada en el centro, estoy muy contento de estar en la marginalidad. De hecho, creo que la periferia es el centro. Es el único lugar interesante, es la periferia. De hecho, en las ciudades, el único lugar interesante es la periferia. Vamos, hombre, ¿en Barcelona es interesante el centro? El centro de Barcelona no es nada interesante. El centro de Barcelona es como el centro de París, bueno, pobre París, es como el centro de Roma, es nada interesante. Es interesante Horta. Pero el centro de Barcelona, Starbucks, con un diseño de Gaudí alrededor. El interés está en la periferia. La periferia es el nuevo centro, sin ninguna duda. Y en la periferia está la crítica, fantástico. ¿Comemos?